gero, bueno, atzeden alditik aurrera, genekien gaur epika pixkat behar genuela, eta esperantza genuen horrela jarraitu ezkero, buelta emango genioela markagailuari, eta hola izan da, ez? Azpimarratzekoa izan da taldearen fedea. Azkenengoko minutura arteko erakutsi dauen ekina, eta azkenean basaria iritsi da. Talde honek asko sinisten du, ez? Hori hasieratik asko sinisten du, egiten duena, eta ikusi da nik atzeden aldian banituen esperantzak, ez? Lehenengo zatian ikusitakoagatik horrela jarraitzen bagenuen, nekien azkenean gure saria izango genuela, ez? Eta hola izan da, nire uste merezitako garaipena, eta gainera nola, ez? Nola egin dugun, posik egoteko moduko taldeak adore asko du, adore handia du talde honek, eta, garro nago, ez? Ez bakarrik irabazi dugulako, baizik eta nola irabazi dugun, harro, jendeak ere asko bultzatu gaitu, Samameseri ere eskerrak eman behar zaizkio, ordutegi honetan jendea bazkaldu gabe, eta, hori guk ere bultzada bat behar genuen, buelta emateko, eta eman digute, eta, posik. Gaizka, Atletik egiten ari zen partidua aintzat hartuta, utxeta bat atxeen aldera, eta bigarren zatiko lehen minutuetan aukera hon bat kanpainak, zer pentsatu zu momentu horretan? Pixkat badakigu guri asko kostatzen zaigula gola egitea, ez? Beste talde batzuk gola guk egiten dugun erdiarekin egiten dute. Guk askotan ailegatu behar gara, porteriatik gertu egon denbora asko, erdiraketa asko egin, jaurtiketa gaur ere 20 piku jaurtiketa egin ditugu. Guk ez dugu gola errez sartzen, eta hori kostatzen zaigu eta beti kostatuko zaigu, ez? Eta horregatik gauza gehiegi egin behar ditugu ondo partiduak irabazteko, gero ikusi dozuenez, gero geldikako jokaldi baten gola sartu digute, eta futbolan azkenean tramiteak ez du garrantzi handirik, areatan da, ez? Areatan ez bazaude, zuk ez bazu egiten golik, eta eurak baten ailegatzen badire, edo birritan ailegatzen badire, eta gola egiten badizue, futbola hori da, gola egitea, ez? Futboleko kontu guztiak aintzat hartuta, arlo guztiak, bai erasoan eta baita defentsan egin duzuen lana aintzat hartuta, Gaizka Garitanoren aroko partidarik osoena izan da gaurkoa? Ez dakit, hemen partidu osonak egin ditugu, baina gaurkoa nire ustez hasieratik bukaerara oso ona izan da, ez? Joko aldetik hasieran, zelaia ondo zegoenean, uste dute Unai Lopezekin, Ikerrekin barrutik ondo jokatu dugula, ondo mugitu dugu baloia, eta gero pixkat astunagoa zegoenean zelaia eta ella ezin zan jokatu hain errez baloia, eta pixkat zuzenago jokatu dugu, eta Rauletik gertu zeudena gero bigarren baloiak hartu dituzte, eta pixkat biak manejatu behar ditugu, ez? Joko kombinatiboa aldugunean, Unairekin, Ikerrekin, eta gero beste baliabide batzuk ere bilatu behar dira, Raulekin pixkat zuzenago jokatzea. Eta nire partetik bukatzeko, bi batean, batetik gaur ere, erabili duzu gehien bat, William Segalean, Raul aurrean eta Muniain erditik, gustatzen ari zaizun gero eta gehiago hori, eta bestetik 20 puntu zailkapenean atxeen aldea dator, lehen ere nahi jokatu da, ze balorazio egiten duzu, puntuak eta egindako joko hori, alegia, lehenengo zati honetan egindako lan hori. Lehenengo galdera aldatzen dugu, ez? Partiduaren arabera batzutan Willy jokatu dezake goien, Ikerrek barrutik futbol gehiago ematen digu, Raulek barrutik jokatzen duenean indar gehiago daukagu, eta egaletatik abiadura gutxiago, eta batzutan bilatzen dugu gauza bat edo beste bat, ez? Eta momentuz azkenengo partidutan ez da gaizki joan aldaketa hau, ez? Eta gero bestalde, puntu aldetik ni oso posik nago, ez? Kontutan izan behar da, pasadan urtean guk taldea hartu genuen uste dut, urrengo astean, ez? Eta 11 puntu zituen taldeak, orain 20 ditu plantilla berdinarekin, ez dugu fitxaketarik egin. Eta, gehiago nahi dugu, hobetzea nahi dugu beti, baina momentuz ez goaz, orain artekoa bentsat ez goaz gaizki, ez? Aupa Gaizka, ¿qué le has dicho al equipo en el descanso? Porque con todo lo que habéis hecho en la primera parte, os vais 0-1, momento delicado. ¿Qué le dices al equipo para la remontada? Sobre todo, es verdad que cuando no hemos ido muchas veces perdiendo, pero cuando hemos ido perdiendo, desde que estoy yo, no hemos sabido muy bien gestionar cuando vamos perdiendo. De hecho, yo creo que no hemos remontado, las veces que hemos perdido, no hemos sido capaces de remontar muchos partidos. Creo que uno, no sé, fuera de casa fue, ¿no? En Girona.
no sabemos gestionar bien cuando vamos perdiendo, ¿no? Tenemos como un poco frustración, nos precipitamos luego con balón, no sé, hasta ahora en estos meses no habíamos gestionado bien eso y de eso ya lo habíamos hablado anteriormente, que cuando vamos perdiendo tenemos que tener la cabeza un poco más fría y tenemos que seguir haciendo lo mismo, no entrar en protestas, no entrar en follones, que se pare el juego, ¿no? Yo creo que lo que hemos intentado es darle continuidad al juego, que el balón esté en juego, porque estábamos siendo mejores y si tú al final eres mejor y el balón está en juego y creo que hoy es el día que mejor hemos gestionado cuando hemos ido perdiendo, porque otras veces no hemos sabido gestionar bien cuando hemos ido perdiendo. Bueno, Gaizka, Soriona, por la victoria, por el partido del equipo y sobre todo porque se va a un parón de otra manera, ¿no? En lo que es el fútbol, hace un mes el parón se veía de otra manera, con resultados negativos. Hoy, sin embargo, el equipo se va a ir de parón con resultados muy positivos. Bueno, sí, ya sabemos lo que hay, ¿no? Sí, venimos de buenos resultados y el equipo tiene, pues, está dando en las últimas semanas otra vez, ¿no? Después de ese bache que tuvimos estamos dando otra vez buena sensación, pero bueno, nosotros también intentamos mantener el equilibrio, ¿no? Sabíamos que antes pues tienes que aguantar, cuando vas perdiendo al parón, si tienes 15 días que te dan palos, es lógico, lo aceptamos y ahora que vamos ganando pues estaremos algo más tranquilos, ¿no? Como siempre os digo, que esta tranquilidad no nos haga perder la perspectiva de ser ambiciosos y de preparar otra vez el partido de los Osasuna a tope, ¿no? Gaizka, ofensivamente el partido de hoy ha sido en el que mejor habéis alternado todas las variantes del juego de ataque, combinativo por dentro, profundo por banda, peinadas de Raúl, no sé, todas las opciones del juego de ataque. Puede ser, sí. Hemos hecho buenos partidos en San Mamés, pero muchas veces han sido también por solidez defensiva contra equipos que igual eran superiores a nosotros, ¿no? Pero en este caso yo creo que ofensivamente, lo que dices tú, ¿no? Nosotros tenemos algunas alternativas y hoy se han visto todas, ¿no? La velocidad en banda, el juego por dentro, con Unai y con Iker, asociándose mientras han podido, o Unai ha estado fresco, mientras ha estado fresco, y luego jugar un poco más directo, con gente más alta, el balón parado con Sanjo, con Raúl, ya gente más alta en el tramo final. Yo creo que de las opciones que tiene el equipo hoy, pues hemos alternado todas y eso lo han hecho, creo que lo han hecho bien, ¿no? Buenas tardes. Tu carrera y la de Capa son prácticamente paralelas. Empezáis en el Eibar B. Está él en un momento de forma altísimo. Me gustaría que te detuvieras a hablar un poco de él y cómo explicas el temporadón que está haciendo este jugador. Sí, lo conozco de prácticamente mi carrera de entrenador. He pasado muchos años con él, lo conozco bien. Es un jugador en crecimiento, tiene que mejorar todavía, pero bueno, al final cuando un jugador tiene la confianza del entrenador, pues siempre rinde más, pero sí es verdad que es un jugador, ¿no? Y que haya hecho gol, yo no le he visto meter un gol, eso sí es verdad, ni en un entrenamiento, vamos, porque ahí sí que cuando llega a los últimos metros se le apaga un poco la luz y hoy ha metido un gol que ya te digo, yo en todos los años que le he entrenado no sé si había hecho algún gol o goles pocos. Gaizka, lo de Capa, el partido también bueno de Yuri, con los problemas que ha tenido, y sobre todo el tema de Williams, ¿no? Parece que hace más daño por fuera Williams. Participa más, ¿no? Yo últimamente le veía más atascado en punta, ¿no? Más de espaldas, con poco también los equipos contrarios empiezan a conocernos y donde antes Williams tenía más sitio para correr a las espaldas, ahora ya últimamente no le estaban dejando mucho sitio, ¿no? Y en base a eso, pues yo le veo como más participativo por fuera. Bueno, también puede seguir jugando en punta cuando lo necesitemos o hay partidos contra cuando juegas fuera de casa que el equipo contrario te domina más, que pueda jugar arriba. Yo creo que el tener que esos tres jugadores, Raúl, Iker y Willy, que puedan jugar en diferentes puestos es para nosotros una ventaja, ¿no? Que en un momento dado puedan cambiarse, ¿no? Se ha hablado de Capa, en el otro lateral ha estado Yuri, que también ha estado muy enérgico y ha hecho un partido muy completo. De su problema en el hombro, ¿se podría evitar que él sacase de banda? Porque es una acción donde él también, sobre todo en saques o largos o de mucha velocidad, donde él también se pone un poco en riesgo. Sí, tiene un problema y... A ver, ha estado 3 semanas parado y luego ha seguido, pero no está bien. O sea, lo que pasa es que, bueno, le permite jugar con un vendaje y eso, pero claro, los saques de banda no los puede hacer bien. Sí, mientras él ha podido, saca él y luego si no, pues en los saques de banda de campo propio
pues tenemos que mandar a Íñigo Martínez a sacar y en los saques de banda de campo contrario que saque el extremo. Y va ahí en este caso, ¿no? Es un problema que tenemos con su hombro, pero bueno, mientras le permita jugar, yo creo que estos 15 días también le vendrán bien. Apagáis, que ayer a última hora supimos de la lesión de Aric. ¿Qué pinta tiene? ¿Cómo fue la jugada? Si nos puedes contar un poco. Bueno, es algo que viene arrastrando ya y que ahora en el parón teníamos pensado pararlo un poco y infiltrarlo, que haga algún tipo de tratamiento y bueno, y estaba aguantando las últimas semanas pues infiltrándose para poder ayudarnos y tal y bueno, hemos decidido ahora pararlo un poco para ver si a partir de estos 10 o 15 días otra vez vuelve a estar bien, ¿no? Es un jugador importantísimo para nosotros que necesitamos que se ponga bien, que se recupere porque como sabéis pues es para nosotros pues todo, ¿no? El símbolo del equipo y el delantero que necesitamos, ¿no? Y que esté bien, ¿no? Pero yo creo que se va a poner bien, ¿no? Ahora descansando un poco unos días y tal, se va a poner bien. Precisamente por su ausencia ha entrado por primera vez en la convocatoria Asier Villalibre, ha tenido unos minutillos. ¿Le ves en condición de entrar en la rueda para poder disputar la presencia en convocatorias y minutos de competición? A todos les veo, ¿no? Hay gente que no estoy poniendo o que hoy he dejado fuera de la convocatoria que le veo bien. Si algo tiene este grupo es que cualquiera que sale responde y Asier, pues mira, me alegro que haya jugado hoy, ¿no? Tenemos esas opciones de Asier y Kenan, hoy hemos decidido por Asier y ellos tienen, en la medida en la que Adu no esté hoy como hoy que no ha podido estar, pues tienen que tomar responsabilidad, ¿no? Y hoy ha tenido unos minutos Villa y bueno, me alegro por él. Seguro que les necesitaremos durante el año, seguro, ¿no? Hablabas de Villalibre. Tu idea en el mercado de verano fue que saliera cedido, no pudo ser. Se acerca el mercado de invierno, está a la vuelta de la esquina. ¿Tu idea sigue siendo que salga cedido? Vamos a ver, ¿no? Depende de Adu también cómo esté, ¿no? Tenemos ahí... Ahora está jugando Raúl de delantero también. Lo veremos durante el mes de diciembre, ¿no? Mi idea era que saliera porque yo no quiero tener un jugador joven sin jugar, ¿no? Un jugador que tiene que ser del futuro del Atleti, tenerlo sin jugar, prefiero que se fogue, ¿no? Más cuando sus cesiones no han sido o no ha tenido oportunidad de jugar en segunda y él tiene que también reivindicarse, pero según las necesidades del equipo ya se decidirá si se queda o no se queda. Vale? Venga, Venga, Gerorte.